Muzan al saber que uno de sus demonios fue eliminado sintió como si el castillo del infinito se cayera en 1000 pedazos ya que el demonio que envió era uno de los más poderosos que él poseía en ese sector. ¿Cómo es posible que uno de mis demonios haya sido así de fácil derrotado? No le dio ni el mínimo de batalla a esa maldita guerrera y ella no usó su máximo poder. Esto es, más sería de lo que pensé. Por lo que veo Arturia tenía razón en muchas cosas, diría Muzan, el cual se ponía de pie de su trono. Vaya, veo que uno de tus perros ya murió, por lo que veo hacerle caso a un rey no te sirva de nada. Te lo dije, con ellos es mejor enfrentarse con un ejército de élite y lo mejor de lo mejor, si no quieres que te humille uno solo ya que poseen el poder para humillarte, diría Arturia, la cual sale de una habitación de entrenamiento. Jaja, no gastaré fuerza en unos guerreros inútiles como ellos, diría Muzan serio. De tan inútiles que son que ya eliminaron a uno de tus demonios fácilmente y a Susamaru, una gran guerrera, ¿y qué crees que pasará con los siguientes? Pues lo mismo, ni uno es rival para el Saiyajin eterno, él te podrá humillar solo si quiere, diría Arturia viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, eso me gustará verlo, a ver si es tan magnífico como dices que es. Él vendrá a mi castillo en esta dimensión, si es tan admirable como lo dices, me gustaría ver qué tan grande es su poder. Voy a reunir a los demonios con más poder de que tengamos en planetas cerca de la entrada del castillo, que se libera una batalla a muerte. Si es capaz de vencer a los demonios débiles, será capaz de vencer o enfrentarse a las 12 lunas demoníacas, diría Muzan con una sonrisa al saber que su plan era magnífico. Jaja, vaya, como dicen los demonios, entre más poder más idiotas se vuelven estas masacres. La veré en primera fila, diría Arturia cuando se dio la vuelta. Claro que no, tú lucharás con el Saiyajin, diría Muzan con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jajaja, no me hagas reír, tú darme órdenes de con quién luchar, vaya mal chiste ese, no lo crees, diría Arturia viendo a Muzan. ¿Crees, maldito rey, que me puedes dar órdenes a mí, un rey nato? Diría Arturia cuando la presión en el ambiente aumentó mucho mientras los ojos intimidantes de la guerrera veían fijamente a Muzan. Claro, estás bajo mi mando y mi control, mientras yo esté vivo tú obedecerás lo que yo te diga, diría Muzan con una pequeña sonrisa al ver al guerrera. Jajaj, bajo tu control, no me hagas reír, yo soy un rey, soy más libre que el viento, puedo hacer lo que quiere, porque no te mato pues no vales la pena. Cuando el Saiyajin te mate me enfrentaré a él a una batalla a muerte, espero, y si no te borra el alma veas como un verdadero rey humilla a un guerrero como él, diría Arturia cuando se dio la vuelta con una pequeña sonrisa. Maldita, me subestima, pero ya verá, ese Saiyajin no será ante mí, diría Muzan, el cual llamó a los demonios más fuertes y le ordenó dónde quedarse hasta la llegada del Rey Eterno. Así pasó el tiempo en la fortaleza infinita, donde Muzan sentido de verdad la muerte, que le podría tocar la puerta cuando fuera. Así pasó varios meses después de aquella batalla. Las galaxias se mantienen en armonía y tranquilidad. A los demonios no ser fuertes y ser eliminados fácilmente por los pilares lo más fuertes se encuentran en la fortaleza esperando indicaciones para actuar en batalla por defender a su rey. Ahora los movemos donde el Saiyajin, el cual estaba en una dimensión diferente, donde de tanta concentración logró entrar a la dimensión vacío infinito donde estaría entrando. Vaya, cuánta energía maldita y pura en este lugar, diría Kakaroto, el cual veía los flujos de que se movían a unas grandes velocidades. En este lugar es donde enviamos todas las energías que a veces se les hace difíciles de detener, por eso el caos de energía, diría Goku serio. Ahora que lo recuerdo, aquí había un sello maldito. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde se encuentra? No siento su ki, diría Kakaroto, el cual intentaban sentir ese ki, pero no sabía dónde estaba exactamente. No importa, la prioridad es entrenar, diría Goku serio. Bien, debo fortalecerme al máximo en mi estado base como tal, que es este, para que en mis fases demonios están al máximo en cada batalla y lograr volver a controlar el poder de eternidad, el poder supremo, porque al final es un poder que no pudimos dominar y por nuestra estupidez perdimos dicho poder, diría Kakaroto, el cual se ponía en pose de combate. Vaya, por primera vez tienes razón en algo, diría Eternidad, que hacía acto de presencia que hacía retumbar su lugar por su gran poder. Vaya, ya te habías tardado en mostrarte, diría Kakaroto mientras veía al dios del todo con una pequeña sonrisa. Jajaja, puede ser acto de presencia cuando yo quiera, no cuando me lo diga un aprendiz aún, diría Eternidad con una pequeña sonrisa, sabiendo que iba a entrenar al posible guerrero que le diera fin a una guerrera por millones o billones de siglos con el guardián y al guerrero del infinito, el más temerario por su poder explosivo de las gemas y más la sangre guerrera de él. Claro, lo que digas me da igual, quiero que comencemos de nuevo los entrenamientos para obtener el poder de un eterno de nuevo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al saber que podría volver a usar el poder eterno de nuevo, un poder supremo para mucho y un normal para algunos.
Jaja, ¿acaso ves tu ki interno lo dañado que lo tienes? La puerta eterna, la red de ese poder la tienes hecha un caos. Aún Goku, estando internamente en ti, no puede arreglar ese daño, aún diría Eternidad viendo a el guerrero. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Acaso no ves lo que está muy dañado cada ki interno de esa puerta de poder? Has destruido. No es algo que se arregle de la noche a la mañana. ¿Cómo piensas rellenar ese meridiano de poder? Me lleva semanas, ya que el ki de este inútil no es lo suficiente para hacerlo en un solo día, diría Goku serio al ver a el guerrero, ya que sabía que hacer eso fácil era imposible. Bueno, tienes un punto, sobre todo el ki interno de Kakaroto es una mediocridad. No sé cómo aún puede estar vivo con tantas batallas que ha tenido y quedado al borde de la vida y la muerte, diría Eternidad serio. Eso mismo me pregunto yo. La suerte de los débiles es muy buena a veces, diría Goku serio y a la vez que dio una pequeña sonrisa. Oigan, aún sigo aquí, diría Kakaroto, que volvió a tener el control del cuerpo mientras veía a los dos guerreros. Bueno, seguiremos hablando o lucharemos, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a Eternidad. Serás por lo menos de darme un solo golpe de verdad, rompiendo la pared del infinito entre tú y yo, diría Eternidad con una pequeña sonrisa, porque sabía que muy pocos son capaces de lograr tal acto sin ser seres supremos. Vaya, me estás subestimando sabiendo el máximo poder que a veces llego a obtener en una batalla diaria, Kakaroto serio. Sí, pero en esta casi será todo lo contrario. Ese poder solo llegará a ser una basura, diría Eternidad serio al ver al guerrero. Eso ya lo quiero ver que sigas con esa maldita sonrisa por más tiempo en la batalla, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al lanzarse a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, eres un niño aún, o que ese golpe es el más débil que han lanzado, diría Eternidad cuando detuvo el fuerte golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Imposible, lance ese golpe con la mayor fuerza posible, diría Kakaroto cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó un fuerte cráter. Ese lugar cambió a un mundo por el poder de Eternidad. ¿Ves? Aún no eres capaz de seguirme el paso, solo eres un miserable que juega a ser un dios supremos cuando solo es una marioneta de los dioses, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Él sabía que podría herir el orgullo del guerrero bueno si aún mantenía un orgullo como tal. Maldición, él tiene razón, no soy un digno rival, pero le demostraré todo lo contrario, diría Kakaroto en su mente mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Jajaj, no creo que sea capaz de hacerle algo, el poder de ese tipo es realmente grande, no serás ni le hagas sacar el 1% de su poder, mira internamente si puedes, diría Goku con una pequeña sonrisa. Tienes razón, su ki interno es infinito, mi ojo demoníaco no me deja ni medir dicho poder que supera mi capacidad mental, diría Kakaroto, viendo a Eternidad en eso sintió un escalofrío. Ya vistes tanto mi ki interior, seguirás o batallarás de verdad, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Vaya, esto se pone más interesante, puedes sentir cuando estoy analizando, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Claro, y aparte esos ojos que no dejan de mirarme, es algo extraño, solo en tus fases eres capaz de mostrar el ojo de los demonios, o aún estando en tu estado base, por así llamarlo, aún posee dicho poder, preguntaría Eternidad al ver al guerrero. Claro, solo que no muestra el poder o qué ojo estoy usando. Es un poder de reversión de ojos, lo cual me permite usar el poder de los ojos de los dos clanes sin que mi rival se dé cuenta. En tu caso, fue todo lo contrario, lograste sentir que vi cada red meridional de tu cuerpo y intenté ver más allá y me expulsasteis, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a Eternidad. Claro, soy una deidad, sé cuando alguien intenta ver más allá donde se le permite, diría Eternidad, el cual se movió a una velocidad descomunal que casi parte la realidad por completo por su gran velocidad. Eres alguien de admirar, Kakaroto, esos nervios los has controlado, esa inestabilidad del ki que tenías, lo has calmado y ahora te has puesto un solo objetivo, ganar a como de lugar. Sabes cómo dominar todo, pero en batallas donde tu vida peligra, el temor te consume, no logras ser capaz de hacer esto, diría Goku viendo el corazón que lo tenía latiendo con mejor frecuencia, la respiración se había calmado, todo está en armonía en su cuerpo. Kakaroto esquivó el fuerte golpe con mucha facilidad, mientras tenía los ojos cerrados y de un veloz movimiento lanzó un fuerte golpe a donde el guerrero. Eternidad esquivó el fuerte golpe con una pequeña sonrisa al ver al guerrero adaptarse tranquilamente y al saber que usaba una técnica creada por él mismo para muchos guerreros que no podrían luchar tranquilamente al usar el ultra instinto. Eso era diferente y ayudaba mucho en batalla a los guerreros. Kakaroto en unos segundos ya había lanzado miles de golpes a unas grandes velocidades capaces de destruir estrellas en la galaxia. Eternidad los estaba esquivando a grandes velocidades, pero algunos golpes se le hacía difícil de esquivarla llevar unas grandes velocidades, pero aún así los lograba ver fácilmente los golpes. Él no usaban ni una parte de su poder, a eso se debía.
Maldición, él no usa ni una parte de su poder, pero en el 1% la batalla se pondrá aún más difícil si solo así se me está complicado en el máximo poder. Esto podría ser una batalla difícil para mí, pero eso me ayudará a aumentar el poder, diría Kakaroto, cuando por distraerse ese segundo fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta lograr ponerse de pie, viendo con una sonrisa a su rival. Vaya, eres alguien interesante, Saiyajin, puedes soportar golpes así de fuerte, eres alguien que en futuro será temible si borras esas inseguridades en tus ojos, porque se nota que las tienes aunque sea una batalla amistosa. En tus ojos veo el temor que tienes, diría Eternidad. Ese no es temor, es respeto hacia alguien con el poder que llegas a tener sin usar el máximo poder tuyo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Vaya, tiene un poco de razón, al final es una persona de admirar, diría Eternidad, el cual se lanzó a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, donde se veían a los dos guerreros impactar sus puños uno al otro con una mirada fría. Los dos ni uno cedía ante el otro. Golpe destello oscuro, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad donde su rival, que todo lo que tocaba a metros, se iba destruyendo por el brutal ki. Eternidad se sorprendió por el poder de esos puños, que no tuvo oportunidad de esquivarlos, que le dio de lleno, que lo envió unos cuantos metros de distancia, mientras se volvía a poner de pie con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. Vaya, no pensé que esa técnica funciona al 100%, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver que sí logró acertar un fuerte golpe. Vaya, ese poder es brutal, me imagino que lo logras usado los dos poderes, o me equivoco, diría Eternidad serio al ver a el guerrero. No es una fase al usar el poder oscuro al 10% de su máximo poder, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Aún puede seguir usando el poder oscuro en una fase tan sagrada como lo es el Ultra Instinto, diría Eternidad serio al ver a el Saiyajin. Claro, por momento es difícil, pero cuando la logras dominar todo es diferente, logras acceder a un poder más fácil, diría Kakaroto serio. Sí, pero eso lleva su tiempo, me equivoco, diría Eternidad viendo a el guerrero. Te equivocas, arde camino rojo, arde camino púrpura, ardan hasta el infinito, poder de los demonios, diría Kakaroto, cuando un 5% de un poder y un 5% del otro poder se fusiona en el cuerpo de Lui, mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Vaya, eres aún más imponente así, pero porque en el Ui y no en el poder de los demonios, te consume mucho más poder, o me equivoco, diría Eternidad, al ver a el guerrero con una pequeña sonrisa. No te equivocas, hacer esto en esta fase es más fácil, pero en la fase de los demonios es mucha carga para mi cuerpo. Te recuerdo que es un poder explosivo que llegas a tener el final, diría Kakaroto. Claro, aún mantener oculta la fase que logramos al fusionarlos. No es momento de que ellos sepan de algo tan importante como ese poder explosivo al final, diría Goku serio, ya que sabía que era un arma de doble filo, ya que en una batalla seria ambos podrían morir si batallan en serio en esa fase, ya que aún no la perfeccionan al 100%, solo han logrado un 5% de ese poder, siendo la única vez que la usaron con Kratos, dejándolo muy mal en estado, pero logrando seguir la batalla. Ellos dos lograron ser dos guerreros impresionante al final. Pueden hacer cosas imposibles para muchos guerreros de la nueva generación, romper sus límites, lo hacen siempre en cada batalla. Son dos demonios en una batalla, más si muere alguien importante para él su energía explota hasta el infinito, rompiendo limitadores de poder no una sino todas las veces que sean necesario con tal de ser seres temibles y derrotar a quienes amenazan por ellos. Eternidad al ver ya había sido impactado por fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzaron los guerreros eran con el poder mítico la llama eterna. Eternidad salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se volvía a poner de pie, viendo seriamente a el guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia? ¿Acaso esto es una gracia? Nuestra batalla es un juego para ti, dímelo, diría Kakaroto, el cual liberó el máximo poder la fase de su estado base, haciendo retumbar ese lugar por el gran poder del guerrero. Que como es posible, no creo que en unos segundos de nuestra batalla haya aprendido mucho hasta lograr aumentar su poder hasta ese grande. Es algo interesante pero a la vez algo integrante como aumenta su poder, diría Eternidad con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora de poner en prueba nuestra poder, ahora de ver de qué estamos hechos los guerreros Saiyajines, los de la élite, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad a donde su rival. Bueno, los últimos Saiyajines, porque en la existencia no existes más Saiyajin. Según lo que vi con el ojo del tiempo, nuestra raza al final fue exterminada, como lo dijo el tirado llamado Freezer, el emperador del mal del universo 7 del multiverso 1 de mi dimensión. Los Saiyajines solo son una plaga que destruye lo hermoso del mundo, y veo que a veces tiene razón nuestra
nuestra batalla son destructivas a grandes escalas. No somos capaces de hacer nada, somos guerreros, nuestra sangre guerrera lo impide luchar a muerte con alguien que de verdad tiene una fuerza descomunal, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al saber que lo que están logrando en batalla es algo que solo ellos y dos Saiyajines más son capaces. Ambos guerreros, al impactar sus golpes, los golpes, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso por el brutal impacto, donde inició a una feroz batalla de una fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Se dio inicio a una fuerte batalla, se había comenzado donde dos grandes destellos se veían por todo el cielo de esa dimensión que se iban impactando fuertes golpes, cada uno de sus impactos hacían retumbar ese lugar. Uno de ellos salió disparado a una gran velocidad y se ponía de pie a una gran velocidad, viendo con una pequeña sonrisa a el guerrero. Vaya Saiyajines, no lo hacen nada mal, cada golpe suyo es brutal, hacen que mi cuerpo se emocione por cada impacto, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Vamos, usa más poder si no quieres ser humillado por mí, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿piensas que me podrás humillar tú, un Saiyajin que apenas logra controlar sus emociones? Diría Eternidad con una pequeña sonrisa cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde él, pero en eso su semblante cambió a uno más serio, ya que sabía que no se podría tomar a la ligera a los dos guerreros. Vamos, ¿y por qué esquivas mis golpes si no son tan fuertes como dices? Diría Kakaroto cuando lanzó otro brutal golpe a una gran velocidad a donde su rival. Vaya, cada golpe que lanzan los dos les aumentan la fuerza aún más, como velocidad, se están adaptando a su nuevo estado de poder cada segundo que pasa, a menos de que ellos ya hubieran dominado dicho estado de poder y nunca lo hubieran mencionado, pero son especulaciones mías nada más. Pero si aumento mi poder y los hago llevar a ese límite de nuevo, si serán capaces de usar su verdadero poder en la forma base de verdad, porque no creo que esa sea, diría Eternidad cuando lanzó un brutal golpe a una gran velocidad a donde el guerrero. Kakaroto esta vez no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie a una gran velocidad, limpiándose la sangre que recorría por su boca, mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Vaya, tal parece que el dios Eternidad quiere una batalla más en serio y dejarse de estar con juegos, por lo que veo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa, porque ese golpe sí le había dolido, debió el lugar del impacto. Deja de provocarlos, que después no serás capaz de detenerlo en lo absoluto, él puede llegar a ser un asesino despiadado, dependiendo de quién sea, diría Goku serio por lo que estaba haciendo Kakaroto. Bien, tienes un poco de razón, diría Kakaroto cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde Eternidad. Vaya, tal parece que aún seguirás, diría Eternidad cuando desapareció de la vista del guerrero y le lanzó un fuerte golpe a donde Kakaroto entre el espacio y tiempo a una gran velocidad. Kakaroto no fue capaz de sentir de dónde saldría el fuerte, por más que usara el poder del ojo demoníaco, no fue capaz de hacer nada, que recibió el fuerte golpe en toda la cara, que lo envió a estrellarse a unas montañas, mientras se ponía de pie a una gran velocidad viendo seriamente a el guerrero. Vaya, estoy siendo demasiado rápido para el ojo de los demonios. Vamos, Saiyajin, demuestra quién eres en verdad, libera el verdadero poro. Kakaroto, deja que Goku batalla si ya no puedes, diría Eternidad con una pequeña sonrisa intentando hacer enojar a Kakaroto. Jajaj, ya sé lo que quieres hacer, hacerme enojar, que mi furia desatar el máximo poder sin contenerme, pero lastima que ahora controlo más bien mis sentimientos, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a Eternidad. Vaya, eso lo dudo, tu sangre guerrera hace lo contrario, siento la hostilidad, siento como quieres atacarme a matar, pero te contienes, eso es algo nuevo, pero cederás ante tus instintos de guerrero, diría Eternidad, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde el guerrero. Pero tal parece que el desesperado termina siendo otro al final, diría Kakaroto cuando se lanzó a una gran velocidad con una fuerte golpe, ya había visto claramente dónde iba atacando el guerrero. Ambos al impactar sus puños crearon una fuerte explosión que destruyó varios escombros y unas montañas que había a su paso por la fuerte onda expansiva que se había liberado, de donde los dos guerreros se habían empezado a mover a unas grandes velocidades, que cada uno de sus fuertes golpes que se iban dando haciendo retumbar ese lugar de la batalla. Por todo solo se veían a dos veloces rayos darse fuertes golpes a unas grandes velocidades que destruyen lentamente el planeta que se había creado para la batalla específicamente. Los dos mantienen una batalla muy igualada, o eso se hacía ver normalmente. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que iba a donde él a una gran velocidad.
Eternidad impactó el fuerte golpe al suelo, que el fuerte impacto hizo retumbar ese lugar y creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros por la brutal explosión que se creó al hacer ese impacto. Uy, eso estuvo cerca. Si me hubiera dado, creo que no la hubiera contado. Llevaba el poder para destruir a miles de guerreros. Eternidad ya se está dejando de juego y está batallando en serio. Cada golpe que lanza me hace sentir como si la muerta me los diera en persona, dirá Kakaroto serio. Eso te está ayudando en tu resistencia del cuerpo, porque estás siendo capaz de soportar dichos golpes. Si hubieras sido tú el del pasado, capaz ya se hubiera rendido como siempre lo hacías, pero estás soportando. Eso demuestras que estás logrando ser alguien digno de ser un Saiyajin, diría Goku con una pequeña sonrisa. Vaya, estás siendo capaz de ver mis golpes. Eso es algo interesante, pero cuando ese gran poder se termine quiero ver si sigue haciendo lo que está haciendo, porque sé que el poder que llega a obtener por momento solo es un poder de segundos, porque su cuerpo no soporta grandes cargas de poder y eso lo hace vulnerable en cualquier segundo, diría Eternidad en sus pensamientos viendo a el guerrero. Vaya pensamientos más estúpidos que llegas a tener. A veces pensar que un Saiyajin llega a tener un límite, eso es lo más gracioso de toda la existencia, diría Kakaroto, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival capaz de romper la línea sagrada del tiempo por la brutal velocidad. Vaya, superó la reacción del ojo místico, ilusión del caos, diría Eternidad cuando con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe. Vaya, eres capaz de aún verle el lanzar los fuertes golpes. Eres alguien aún más interesante, pero cae a mis pies. Ojo castigador, diría Kakaroto cuando su ojo demoníaco brilló intensamente viendo fijamente a el guerrero. Eternidad recibió el fuerte ataque mental que lo afectó a un 40%, pero rápidamente su poder eliminar todo poder mental rápidamente y a una gran velocidad lanzó una veloz parada a donde el guerrero. Kakaroto no fue capaz de esquivar el fuerte golpe que le volvió a dar de lleno, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo. Esta vez sintió como varios huesos se rompieron al sentir como su cuerpo fue sometido a una presión de millones. Ya es momento de que te ponga a respetar, Saiyajin. Tu lugar aún no es en el pollo de los eternos. No eres capaz de hacer nada sin esos malditos ojos, diría Eternidad viendo seriamente al guerrero. Jaja, en la batalla primera vez que los uso y en el primer ataque mental caíste fácilmente. Eso me demuestra que no eres alguien fuerte en ese concepto, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Desde que me volví un espectro perdí muchas bases de mi poder mental decayó un 90%, solo logró usar un 10% de mi máximo poder de mi anterior poder. Eso me pasa factura, diría Eternidad serio. Eso verdad, veo que muchos de tus meridianos los tienes muy dañados al estar en esa forma de espectro que tienes, pero puedes refinar de nuevo el cuerpo de Eternidad en esa fase que tienes, diría Kakaroto serio. Si Gilgamesh me dijo lo mismo, pero aún no es momento de usar un cuerpo de verdad. Seguiré siendo así hasta que sea necesario, ya que, al usar un nuevo cuerpo, mi poder almacenados de mis entrenamientos explotaría a niveles colosales y eso llamaría la atención de mi hermano, y por el momento no necesitamos eso, diría Eternidad, el cual detuvo el fuerte golpe de Kakaroto con mucha facilidad. Bien, esto es mejor dejarlo aquí, ya necesito que te prepares para la batalla, diría Eternidad, cuando desapareció rápido por los conflictos en el Palacio Rubí. Bueno, ya es momento de la verdad, diría Kakaroto cuando abrió un portal y salió de esa dimensión con una pequeña sonrisa. Y padre, al final ¿qué pasó?, diría Ayame viendo al Saiyajin. Ya es momento de derrotar a los demonios y liberar esta dimensión, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a sus hijas. Bien, llamaré a los pilares, diría Vina al ver al guerrero. No, esta batalla la vamos a liberar nosotros. Ustedes sufrieron mucho, esto es algo que le debemos a usted por dejarlos en la dimensión, diría Kakaroto. Seguro, diría Vina seria. Sí madre, estamos seguros de lo que hacemos, diría Akame. Y además no te quiero volver a perder, diría Kakaroto cuando de un fuerte golpe la noqueó mientras la dejó recostada en una cama de ki mientras decía. Bueno, pongámonos marcha, ya sabemos dónde es, diría Kakaroto. Bien, diría las dos guerreras. Así los guerreros salieron a una gran velocidad que nadie logró ver por dónde se movía. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y futuros.